Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles que estén hoy aquí. Es importante para nosotros esta convocatoria para pensar y rescatar la historia de la ciudad en la que todos vivimos. En primer tiempo, quiero agradecer a Oscar Matiller, que nos habilitó las instalaciones del CAU Santa Fe de la Universidad Siglo XXI para poder realizar este encuentro, y también a la generosidad de Alejandro Damianovich, Gustavo Vittori, Miguel Ángel de la Fontana y Oscar Martínez, que se tomaron el tiempo y tuvieron la predisposición de compartir con nosotros sus saberes y profundos conocimientos sobre la historia de nuestra ciudad. También quiero agradecer a la profesora Natalia Villalba, que dicta la materia Historia Argentina 3 en el profesorado de Historia del Instituto Castañeda. Fue en julio cuando firmamos un convenio de colaboración interinstitucional con el Instituto, que empezamos a planificar un encuentro en el que abordar la historia de nuestra ciudad, que les sirva a los alumnos para realizar su trabajo final de la materia y al mismo tiempo que sea material para el primer capítulo del libro Santa Fe 450, La capital se escucha, que vamos a editar el año que viene desde Fundación Centro en virtud de los 450 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. En primer término le doy la palabra a Oscar Matiller, coordinador del Centro de Aprendizaje Universitario del Siglo XXI. Muchas gracias Joselina, gracias a ustedes, por favor, para nosotros es un honor recibirlos a todos ustedes en nuestro Centro de Aprendizaje Universitario. Hoy por hoy la Siglo XXI se ha instalado en nuestro país, en todo el territorio nacional, verdaderamente o realmente federal, desde La Quiaca hasta la Antártida. Yo estudié en una universidad pública, me hubiera gustado que sea una universidad pública que tome la posta de abrir educación en la Antártida. Y lo hizo Siglo XXI, marcando también un hito para defensa de nuestra soberanía en la Antártida. Además de estar presentes, brindamos servicios. Y bueno, así se transformó, mucho antes de que empiece la pandemia, en la universidad más elegida por los argentinos, más que duplica la segunda universidad privada, y es la tercera contando las universidades públicas y privadas, lo cual marca para una generación que es la de Cachi, la mía y la de tantos otros, la necesidad de ir acompañando el tiempo con la modalidad de estudio, incorporando las nuevas tecnologías y utilizándola para una formación académica que se ha instalado como de excelencia académica, que lo es en este mismo momento que estamos nosotros aquí, con todos los inconvenientes que hablamos con Cachi, que él conoce también, de conectividad, aún en nuestra ciudad, aún enfrente de una de las empresas que brinda servicios de internet y que suele caerse o se nos corta. Bueno, en el medio del campo, en la localidad más chica, una persona que quiere estudiar cualquiera carrera, hoy son más de 100 las que tenemos, carreras de grado, de pregrado o de posgrado, puede hacerlo. El único condicionamiento es la conectividad. Y en eso, por eso quiero aprovechar para felicitarte nuevamente por el proyecto, ojalá que se haga realidad, y lo sufrimos cada vez que viajamos, porque salimos de nuestra ciudad hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia Paraná o hacia el oeste, y se nos corta hasta una llamada de celular. Entonces, quizás si no viajamos no nos damos cuenta, pero saliendo, los chicos deberían poder estudiar aún en el medio del campo, trabajando, y no se achican los programas ni los contenidos, porque el código de cualquiera de los derechos es el mismo, lo tienen que estudiar, aprender, tienen que rendir bien, con unos controles que solamente los países más avanzados del mundo tienen en este momento. Y también los tenemos en Santa Fe con el Siglo XXI. Es admirable, si pasa alguien atrás o si hay un ruido o si el alumno está copiando, se le corta el examen. Yo digo, en la época nuestra todo presencial y ahora con estas tecnologías que son de avanzada y tenemos que ir aprendiendo cada día. Así que a disposición de todos, vamos para el festejo de Santa Fe de los 450 años, ciudad histórica y siempre en la vanguardia. Nos falta la ley de educación virtual, que hablábamos la vez pasada también. En todas las otras provincias, en la mayoría, salvo Santa Fe y Entre Ríos, ya está la ley de educación virtual, que la utilizamos desde jardín o primaria, secundaria, los institutos superiores de nuestra ciudad también lo usaron en la época de pandemia. Y no dimos el paso de darle el encuadre legal necesario para que los institutos de nuestra provincia también tengan la educación virtual.
tenemos que acompañar los avances de la tecnología y de la educación, porque la ciencia avanza y la educación también evoluciona. Y no nos podemos quedar. Por eso, esto que marca un hito para Santa Fe y para todo el país, son 450 años de historia, una historia escrita con mayúsculas, como la ciudad de las constituciones, conocida en todo el país. Nosotros tenemos que seguir de pie con Santa Fe y ponerla a la vanguardia de todas las otras ciudades, con todos los servicios y las ventajas que tenemos. Muchísimas gracias, felicitaciones y adelante. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Joselina. Este proyecto tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la ciudad actual para poder pensar entre todos la ciudad del futuro. Para eso tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, desde noviembre del año pasado, el profesor Pedro Medey, que nos acompaña hoy, coordina reuniones en las 87 vecinales de la ciudad para escuchar a los vecinos que dan vida a nuestros barrios, las vivencias, los problemas y las expectativas de las familias que son el corazón que palpita en este cuerpo vivo que llamamos Ciudad de Santa Fe. Por otro lado, yo estoy relevando datos e indicadores y coordinando estos talleres donde abordaremos temas puntuales con especialistas e interesados en diversas materias. Hoy hablaremos sobre historia y en futuros encuentros vamos a tratar temas como medio ambiente, actividad productiva, infraestructura, entre otros. El objetivo es que sea un trabajo mancomunado y contenga todas las miradas. La mirada micro de los vecinos y también la mirada macro de las estadísticas. Es hora de darle la palabra a quienes vinieron con generosidad a compartir con nosotros este momento. Y el primero es Alejandro Damianovich. Él nos hablará sobre Santa Fe en la toma de decisiones nacionales durante la Argentina provisoria 1822-1853, el Tratado del Cuadrilátero, la Convención de 1828-1829, el Pacto Federal de 1832, bueno, todos estos acontecimientos ocurridos en la ciudad en los tiempos de Estanislao López. Una breve reseña de su currículum. Es profesor de enseñanza media y profesor en historia, especializado en historia americana y argentina, doctor en historia, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y de número de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, de la que es su actual presidente. Tiene muchos libros publicados: El monopolio del Banco Inglés, Historia de la Abogacía en Santa Fe, Un foro para la República, Santa Fe y la Revolución de Mayo, El periodismo en Santa Fe, entre otros títulos y varios artículos. Bueno, es muy interesante, muy subjetivo el título del panel, que tiene que ver con la trascendencia de Santa Fe en la provincia, en la historia de la provincia y de la nación. Por eso yo propuse que mi participación tuviera que ver con esa etapa en que la ciudad era tan pequeña, aparentemente tan insignificante, y que desde mi punto de vista es la época en que más trascendencia tuvo a nivel nacional. Es la época de Estanislao López y después la década que le sigue hasta la Constitución Nacional. En esa época no existía el Estado Nacional, sí había bosquejos, borradores, pero las provincias, después de 1820, eran estados soberanos, desde el punto de vista de la teoría política, cada una tenía el formato de un estado soberano y legítimamente reconocido por todos los demás, ¿no? Con el monopolio de la violencia legítima, cada una tenía su ejército, cada una administraba justicia, sus leyes, su constitución, la primera Santa Fe en 1819. Y en aquel contexto entonces en que se intentaba constituir un Estado, pero no se lograba por las grandes diferencias en cuanto a los proyectos. Santa Fe siempre fue federal, existía una ínfima minoría dentro de la clase dirigente que podía
tener punto de contacto con los unitarios. Entonces, desde 1815, en que se declara autónoma, pero fundamentalmente después de 1820, Santa Fe actúa como Estado soberano, pero es de las que más alienta la organización nacional. Entonces, vamos a ver que así como Estanislao López resulta prácticamente invicto en todas las batallas, se somete 3 veces militarmente a Buenos Aires, cosa que no habían logrado ni los ingleses en 1806, 1807, que tampoco va a lograr Urquiza después, porque si bien lo vence 3 veces, la tercera vez se retira, o sea que López en Cepeda, el Gamonal y Puente de Márquez pone condiciones a la convivencia con Buenos Aires y en distintas instancias manifiesta su espíritu conciliador y su propósito de alentar la organización nacional, con la idea muy clara de que era necesario un Estado nacional que administrara las rentas de aduana, que reglamentara la navegación de los ríos, esencialmente. El proyecto de los caudillos federales no es el de Alberdi. El de Alberdi significa una cesión muy grande de la soberanía provincial en la nación. Los caudillos aspiraban a crear, como quien dice, un gobierno coordinador, sin que las provincias renunciaran demasiado a sus potestades. Bueno, la cuestión es que en este plan de la organización nacional, Santa Fe va a ser sede de importantes reuniones. Una de ellas es el Tratado del Cuadrilátero, que se firma en enero de 1822 entre las provincias litorales. Este tratado va a ser, digamos, el vínculo entre estas provincias en una época de dispersión. Por lo menos se trataban cuestiones de convivencia, ya que por el momento no se hablaba ni se proyectaba ningún congreso. Va a haber un congreso después, en 1824 al 26, que va a fracasar por el empecinamiento porteño de dictar una constitución unitaria y por las escandalosas fases que pretendían firmarse con Brasil. Santa Fe recupera su protagonismo hacia 1828, cuando acuerda con Buenos Aires, con Dorrego, la realización de una convención nacional en Santa Fe, que va a funcionar ese año del 28 y parte del 29. Esta convención, si bien no hizo grandes avances en cuanto a la organización nacional, sí produjo un acontecimiento, un hecho histórico, como fue la aprobación de las paces firmadas con el Imperio de Brasil en las condiciones que conocemos, ¿no? Que tiene que ver con la independencia de la banda oriental y su surgimiento como República Oriental del Uruguay. Otro de las grandes instancias en las cuales Santa Fe va a ser sede de acontecimientos nacionales va a ser la firma del Pacto Federal del 1 de enero de 1831, en un contexto de división del país, cuando las provincias, hay 9 provincias que se han confederado en torno a la figura del general Paz, y las otras 4, incluyendo a Buenos Aires, se reúnen en Santa Fe y firman este pacto, dándole a López el mando supremo del ejército, como ya se le había dado antes la Convención Nacional, cuando tuvo que enfrentar a Lavalle. En la época entonces de mayor peso de Santa Fe en la nación, cuando la figura de López es quizá el decano de los gobernantes argentinos. No, esto es matemático, no es quizá, pero digo que a la vez es la figura de más peso, ¿no? Todavía Rosas no es lo que iba a ser después, y Quiroga, si bien tenía un gran predicamento en la zona de Cuyo y del noroeste, no tenía las ideas claras de López. Él decía que era unitario,
pero que como la mayoría de la población era federal, entonces, bueno, él se solidarizaba con el pensamiento de la mayoría. López nunca iba a decir eso, López era federal por plena convicción. Así que este pacto federal de 1831 es la base de la convivencia de las provincias confederadas, no federadas, sino confederadas, hasta la Constitución del 53. Y se dicta acá en Santa Fe, y acá funciona la comisión representativa, mientras hubo armonía entre López y Rosas. Después hay un enfrentamiento entre ellos dos y termina acordando la disolución de la comisión representativa. Así que yo quería referirme a estos acontecimientos cuando Santa Fe era una pequeña ciudad de 6 manzanas por 12 aproximadamente, cuando en todo el territorio de la provincia no había más que unos pequeños rancheríos en Rosario, en Coronda, en Rincón, y alguna que otra misión o reducción indígena como San Jerónimo del Sauce. En esa época, esta pequeña provincia de tan pocos habitantes, casi un desierto, sin embargo marcaba el camino a nivel nacional, y su gobernador, Estanislao López, llegó a ser una especie de tercer triunvirato con Rosas y Quiroga en la década de 1830. Después vamos a ver la época de Pascual Echagüe, que no es igual. Ya don Pascual, si bien fue un gran gobernador, está muy doblegado ante la voluntad de Rosas, y la política de Rosas es la que impera. El protagonismo de Santa Fe lo recupera recién con la caída de Rosas, cuando el protocolo de Palermo o el acuerdo de San Nicolás quieren legitimar precisamente la caída de Rosas, recuperando el vínculo entre lo que ellos estaban haciendo y el pacto federal, que había quedado inconcluso. Entonces se retoma lo que disponían los artículos 15 y 16 del pacto, y se piensa en reunir primero la comisión representativa en Santa Fe, pero después predomina la idea directamente de convocar al Congreso Constituyente. Bueno, eso quería decirles en este panel tan interesante, que cuando Santa Fe era tan pequeña, tan pobre, aparentemente insignificante, fue la época, a mi entender, de mayor influencia en la política nacional y en el diseño del país. Nada más. Bueno, los felicito por el auditorio. La verdad, yo no sabía que esto existía acá. Un auditorio moderno, bien equipado, y con una universidad que está mirando todo el tiempo hacia el futuro y que ha sido muy integradora en términos nacionales. Así que felicitaciones por eso. Y gracias por el préstamo del salón. Volviendo al tema que había comenzado Alejandro, cuando nos acercamos a los 170 años de la sanción de la Constitución Nacional, el 1 de mayo de 1853, me parece que es interesante repasar un poco lo que ocurrió desde 1810, que se produce la Revolución de Mayo, hasta 1853. Alejandro ha tomado un tramo largo y ha señalado una cantidad de hitos dentro de ese recorrido. A mí me interesa puntualizar que ha sido un camino de extraordinario sufrimiento. En algún momento Alejandro, por un pedido de la Asociación del Museo y Parque de la Constitución Nacional, hizo un relevamiento de los muertos en batallas, escaramuzas, combates, refriegas, etcétera, etcétera, durante los años de la Guerra Civil.
es decir, del 20 hasta el 53. Y eso dio un resultado de 25.000 muertos comprobados, seguramente fueron muchos más. Todavía hoy, con los registros que hay, no se sabe muy bien, hay muchos muertos que desaparecen sin dejar rastro. Número que se magnifica cuando uno piensa que, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, el año de la reunión del Congreso General Constituyente, tenía poco más de 6.000 habitantes. La ciudad de Santa Fe había quedado congelada en el tiempo desde el decreto de suspensión del virrey Bertis del privilegio portuario que había tenido Santa Fe como ciudad de frontera para sostener la frontera norte. Esta fue siempre una ciudad fronteriza. Ahora, para sostener la línea de frontera había que tener recursos. Por eso se estableció ese privilegio para la ciudad de Santa Fe, de manera que pudiera recaudar impuestos a través del puerto y con esos recursos sostener, digamos, ejércitos mínimos, regimientos mínimos, como para poder frenar los recurrentes ataques de los guaycurúes que venían desde el norte, ya fueran todas avispones o mocoviches. Todo esto, por supuesto, se alternaba con acuerdos, porque no es que era una guerra permanente, había momentos de enorme conflictividad y tensión, momentos de guerra declarada, momentos de acuerdos entre las autoridades del Cabildo de Santa Fe con los principales caciques de esas etnias, y se apaciguaban las cosas por un tiempo y después volvían a recrudecer. ¿Cuánto tiempo duró el conflicto digamos, de la frontera norte con los indios del Chaco? El mismo brigadier López, siendo gobernador, es el último que hace la gran traza de frontera aquí a la altura de Gada, en Guadalupe. Hasta hace unos años se veía todavía la hondonada que estaba pegada al alambrado sur de Gada, una hondonada que iba desde la Setúbal hasta el Salado, que cada tantos metros tenía un pequeño fortín, un piquete. Después seguramente el amigo de la Fontana va a hablar del piquete de los curas, que en realidad lo que hace es retener un topónimo de aquella época, porque allí había un pequeño fortín. Miguel Ángel de la Fontana nos va a reseñar la formación de los barrios de la ciudad de Santa Fe. Miguel Ángel es periodista y escritor y desde hace 25 años está abocado a desarmar la historia menuda de los barrios y distritos de la ciudad de Santa Fe. En su columna del programa Alma de Barrio, que se emite por LT10 los sábados de 14 a 16, aborda diversos aspectos sobre la historia de los barrios. Quiero partir de el primer mapa, es el mapa de la división de las tierras Tierra de Labranza. Tierra de Labranza, acá. Bueno, yo quiero partir, digamos, de 1573, cuando se produjo la fundación de Santa Fe, y en 1653, después de 80 años de trayectoria, vienen a radicarse definitivamente la Santa Fe de la Vera Cruz. Este es un plano de labranza, es decir, el camino del medio, es decir, las aguas hacia la laguna Setúbal y las aguas hacia el Salado. Este es el reparto que hacen los españoles a todos aquellos que habían acompañado a Juan de Garay, y es una forma, digamos, está acá el casco céntrico, inclusive está un poquito desproporcionado, el camino del medio, que sería Facundo Subiría, y la división de las aguas hacia el este y hacia el oeste. El segundo... ¿qué? No.
Bueno, este es un plano de 1887. Quiero empezar diciendo que los barrios, la fundación de los barrios o el nombre de los barrios tiene a partir del siglo XX, fines del siglo XIX y principios del XX. No hay una alternativa, un poco lo que decía Alejandro con respecto al casco céntrico, no era más de 12 manzanas que estaban concentrados y donde Santa Fe, ciudad muy pequeña, con esas 12 manzanas, no se extendía más que hasta calle Juan de Garay, ya estaríamos hablando de principios del siglo, y quizás viendo un poquito más atrás llegaría hasta calle Corrientes. El proyecto urbanizador y transformador de esa época la va a dar indudablemente el barrio Candioti. El barrio Candioti es el punto de inflexión, inclusive es el cambio definitivo de la traza tradicional, de aquellas manzanas y calles muy angostas y veredas muy angostas con los cuales se había proyectado la ciudad en el momento que se trazó acá en Santa Fe. El proyecto modernizador que lo va a poner en marcha Pablo Marcial Candioti. Pablo Marcial Candioti es un comerciante que le había comprado a la viuda de Echagüe 20 años atrás, en 1687 le había comprado esas tierras y pone en marcha ese proceso urbanizador que también tiene una relación directa con la mirada de aquel tiempo que era el proyecto del nuevo puerto de Santa Fe. Es decir, están articulados muchos elementos con los cuales se va a dar esta transformación. Acá lo que estamos viendo es nada más que el proyecto hasta Boulevard Galvez, Boulevard Pellegrini, ¿no es cierto?, donde se traza el barrio Candioti. 1901. Bueno, este plano es muy interesante porque aquí marca una serie de elementos fundamentales de la transformación del espacio, ya sea de los ferrocarriles, ya sea de los caminos troncales que corren de norte a sur. Por ejemplo, a ver si alcanzo a distinguirlo. Bueno, el camino Guadalupe, que después va a ser Camino Guadalupe, que después va a ser General Paz, el camino del medio, que es Facundo Zuviría, el camino Ascochinga, que es Aristóbulo del Valle, el camino del medio, que es Facundo Zuviría, y el camino al Matadero, que es el camino que conduce a lo que es hoy Blas Parera. Estas cuatro vías centrales que se van a desarrollar y que van a dar lugar al espacio y va a dar lugar a la división de las tierras, con la importancia de los 3 ferrocarriles que se van a transformar y van a dar nueva vida. Primero, por supuesto, el ferrocarril a las colonias, primero del ferrocarril Santa Fe, después va a pasar a manos de los franceses, que va a sacar la producción de todas las colonias agrícolas de aquella época. El camino del medio que es el camino de Facundo Zuviría, el camino Aristóbulo del Valle, que le va a dar ahora, por ejemplo, con la estación francesa, los franceses van a comprar 44 hectáreas desde lo que es la estación Belgrano actualmente hasta el Parque Federal. El Parque Federal hoy tiene un remanente de 21 hectáreas y media. Es decir, que desde la estación Belgrano hasta el Parque Federal se compraron 44 hectáreas. Ahí se desarrolló el trabajo esencialmente de la compañía francesa, y va a generar, por supuesto, una serie de barrios que se van a conformar. Yo quiero decir que entre 1900 y 1930, salvando las 2 entreguerras que hubo entre 1918, 1914, 1918, 1938, 1945, la inmigración tiene un papel fundamental en la llegada de distintos lugares.
quiero nombrar las colectividades más importantes, o por lo menos el número más importante, que son los italianos, los españoles y los franceses, sin olvidar, por supuesto, a los judíos, a los polacos, a los franceses, que llegaron en gran medida y fueron ocupando distintos lugares. Los sirio-libaneses. Sirio-libaneses, sí, está bien. Como vemos acá, el margen izquierdo de Santa Fe, el margen oeste de Santa Fe, cubierto con el salado, como dominante, diríamos, sobre la tierra, esencialmente vemos que no hay una expansión importante, vemos una ocupación muy importante de salado. Primeramente, aquí sobre todo lo que es el borde oeste se fueron recostando todos aquellos elementos que quizás eran indeseables para la época, principalmente todo lo que era la sanidad, es decir, todo aquello que no era recomendable estar cerca de los poblados de gran población. Acá sobre este costado vamos a encontrar, por ejemplo, el piloto, el hospital italiano, el cementerio, la casa de la pólvora mucho más atrás, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los primeros barrios que se conformaron para aquella época? Yo diría que tomaríamos en 1910 el nombre propiamente de los barrios como tal, es decir, no tenían identidad todavía porque la población iba ocupando esos lugares y esos son los que le van a ir dando la identidad o el reconocimiento de aquello. Inclusive Barrio Candioti era Pueblo Candioti y estábamos ahí apenas 10 cuadras del centro, 12 cuadras del centro y se llamaba Pueblo Candioti. Pueblo Candioti iba a tomar nombre en 1910, centenario, a raíz del centenario de la República, 1910, Alto Verde, 1910, Roma comienza a aparecer en los diarios en 1912, era simplemente el oeste de la ciudad de Santa Fe. Yendo hacia el norte, las transformaciones se van a dar después de 1920, es decir, estamos hablando de María Selva, Mayoraz, Belgrano, Oser, que es un barrio muy chiquitito que también forma parte de lo que es hoy Fomento 9 de Julio, hacia la zona del Parque Federal, como decía yo, se llamaba Kilómetro 2, que a partir de 1918, bajo ordenanza, va a pasar a llamarse Sargento Cabral, idéntico a las 4 vías principales que van a tomar nombre propio a partir de 1918. Todo aquello que llamaban Camino a Guadalupe, Camino del Medio, Camino al Matadero. Es decir, que los extranjeros en el primer periodo le van a dar una identidad propia a los barrios, una identidad propia a la ciudad. Y eso se traslada a través de las asociaciones. Hay miles de asociaciones que se van creando, poniendo, por ejemplo, más importante, el hospital italiano y las colonias, que concentraba no solamente la población local, sino de toda la zona del oeste de Santa Fe. Es un hito importantísimo el hospital italiano. Después podemos hablar del sirio-libanés, del círculo italiano, de tantas, la Roma Nostra, podemos hablar de muchísimas instituciones que le van a dar también esa particularidad importante. Yo saqué acá, en 1895, y esto también recuerdo un poco lo que decía Gustavo, en 1895, que era un poco el proceso de transformación de esta nueva ciudad que se va trazando, tenía 28.500 habitantes. Lo podemos comparar con Cañada de Gómez. En 1901 tenía 35.500 habitantes. Podemos compararlo con Esperanza, que tiene casi 40.000. En 1907 tenía 44.000 habitantes, comparándolo con la ciudad de San Lorenzo. En 1914, 60.000 habitantes. Lo podemos comparar con la ciudad de Reconquista.
y en 1923 103.000 habitantes. Lo podemos comparar con Rafaela, quizás Rafaela tiene un poquito más. Hasta 1914, 1 de cada 3 habitantes era extranjero. Es importante ese número. Y a partir de 1923, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, crece la población nativa y tenemos ya un habitante extranjero por cada 5 argentinos. Eso nos va a dar una pauta de que la ciudad va tomando una fisonomía distinta después de 1923. Si bien la llegada de distintos extranjeros, por ejemplo, quiero nombrar también Barrio Candioti, los marquechanos y los de Piamonte, en Barrio Roma, Sicilia, Cerdeña y Basilicata, en Fomento 9 de Julio y Escalante, del Lacio y del Fruliano, en Villa María Selva, Campaña y Toscana, en Barranquitas, los del Lacio, en Piquete, Piamonte y Moreta. La ciudad tuvo yo esto lo quiero comparar con la provincia de Santa Fe. Disculpe que haga esta comparación. Es una ciudad extendida hacia el norte, muy larga, y la provincia de Santa Fe tiene la riqueza en el sur, en el centro, y quizás los 3 departamentos que forman parte de nuestra provincia, 9 de Julio, Vera y General Obligado, son los más rezagados o los más tardíos, diríamos, en el desarrollo comercial, industrial, potencialmente. Y la ciudad de Santa Fe también sufrió esto de haberse desarrollado, tener el territorio hacia adelante, y donde los grandes cambios que se produjeron en estos últimos 40 años van a dar lugar a una serie de barrios, porque hoy hablamos de 87 barrios, es decir, que hay una población, una explosión, diríamos, de barrios que hasta inclusive muchos de nosotros desconocemos y calles que desconocemos. Quiero dar 2 elementos fundamentales que hice en el último libro, que se llama Ciudad Invisible, en el cual quiero mostrar, hacer visible quizás el desarrollo de estos últimos 15 barrios entre los 40 barrios que hay en toda la zona norte. En 1860, después de la Constitución Argentina, había abierto las puertas al mundo, había abierto las puertas hacia la inmigración, y se crean las 2, aparte de todas las colonias del oeste y todas las colonias del norte, se crean 2 colonias que pertenecen al eje urbano, que son Piquete en 1860 y Guadalupe en 1863. Una radicación de alemanes esencialmente acá, y acá esencialmente una ocupación de italianos. Esto le va a dar no solamente el suministro a toda la población, sino que va a producir la producción esencialmente de granos, porque es una producción esencialmente de granos todo esto. Hoy, en este momento, esta zona, que era una zona de piquete, el piquete, como Osvaldo lo había comentado, el piquete se crea a la altura de más o menos Cabaña Leiva. Era un grupo de soldados con el cual se hacía la defensa, todo lo que era el avance de los indios y de los gauchos cimarrones. En esta zona la única posta referencia que había era la iglesia del Tránsito. Paralelamente sobre Estado de Israel se van a conformar Cabal, Escarafía, el Tránsito. Son los 3 o 4 barrios que se van a ir formando, igual que la Gran China, que es hoy Brigadier Estanislao López, que es un barrio netamente criollo. Y sobre el margen se van a conformar recién para 1960 lo que se les llaman los monoblocks de las Flores 1, después monoblocks de las Flores 2. Una especie de
barrio satélite en el medio de toda la nada, que era automáticamente toda esa zona, porque todavía era una zona productiva. Estamos hablando de 1960. ¿Qué pasa con el territorio y con el espacio? La dirección de catastro recién se conforma en 1940. Es decir, que eso va a dar lugar a que el espacio va a ser transformado un poco arbitrariamente en muchos de los casos a través de grandes loteos donde hay ausencia de plazas, donde hay ausencia de lotes reglamentarios, donde hay muchos pasajes. Esto recién va a empezar a normalizarse a partir de 1940 con la obligación de planos reglamentarios con los cuales se ingresa a la dirección. También hay una cierta falencia porque el proyecto del desarrollo de la ciudad y el proyecto directivo o director que regulaba o reguló durante mucho tiempo se proyecta recién en 1980. Es decir, que estamos hablando de 1940, 1980, tuvimos un tardío proyecto dentro de la Dirección de Planeamiento Urbano, o por lo menos dentro de del municipio. Quiere decir que el espacio de la ocupación de los barrios va a ser entre avenidas, entre los ferrocarriles, que son los que van a marcar los límites y van a dar una identidad particular. Digo, hoy todavía se está discutiendo si esta calle en el medio pertenece a este barrio o a este barrio. Generalmente son la policía, las escuelas y las iglesias las que determinan finalmente los límites hacia dónde tiene que ir acomodándose un barrio. Bueno, y yo quiero cerrar con una pequeña reflexión que escribí. La ciudad no es solo una colección de formas arquitectónicas en el espacio y un tejido de asociaciones, instituciones, que ocupan esta estructura colectiva y que ha actuado en nuestra ciudad a través de estos 450 años. La ciudad no se reduce solo a un espacio externo, sino también a un espacio interno que cada uno de nosotros hemos vivido individualmente. Este comportamiento ritual, una serie de funciones ceremoniales, colectivas, impulsado por una serie de creencias y costumbres que subyacen en nuestra identidad. Cada uno de nosotros somos dueños de una ciudad distinta. Cada uno de nosotros hemos vivido una serie de imágenes, sonidos, olores que han quedado apresados en nuestra memoria y que conforman nuestro personal concepto de ciudad. Estas imágenes, estos sonidos y olores difieren en cada uno de nosotros por los primeros barrios, amigos de la cuadra, los vecinos, la primera escuela, el primer maestro, el campito, la iglesia, el club, la calle de tierra, el adoquinado o el pavimento. Y estamos hablando ya de la parte menuda que son los barrios. La ciudad es así, una vivencia íntima que hemos estructurado constantemente y a la que entrelazamos por una serie de tiempos y espacios, tanto internos como externos. La ciudad cobra vida a partir de nosotros mismos, mientras nosotros nos convertimos en la ciudad misma y nos hacemos llamar santafesinos. Por eso, cada vez que recorremos la ciudad y protestamos por el corte de calle, por la falta de sincronización del semáforo, por el peatón que cruza despreocupado, pero también por aquel que con prepotencia no respetan en las calles y los 30 de velocidad máxima impuestos en algunos lugares de la ciudad, o cuando los ciclistas creen vivir entre las nubes. Siempre estamos hablando de nosotros mismos, porque nosotros somos la ciudad, con nuestras equivocaciones, pero también con nuestras virtudes, nuestra ciudadanía cuando colaboramos activamente y nos convertimos en amigables,
mediante una serie de conductas que ayuda a construir mejor la ciudad. Cuando mejoramos la marcha y dejamos que el peatón tenga prioridad. Cuando el medio ambiente y la casa grande, es decir, mi barrio, es igual a mi casa, donde vivo y elijo separando un dedo del proyecto. Cuando usamos equilibradamente nuestra agua potable. Cuando hacemos todo eso, nos estamos convirtiendo en parte de la ciudad y podríamos decir que somos más santafesinos que nunca. Por cierto, este homenaje que le hacemos a nuestra Santa Fe de los 450 años de ciudad es un homenaje inventado por nosotros mismos, al igual que la ciudad misma. En última instancia, este y muchos espacios que serán desarrollados durante el año entrante serán los espacios para que nosotros santafesinos indaguemos un poco más de este ser incompleto e inacabado que somos, como la ciudad misma. Es un momento de volver a preguntarnos por qué somos así los santafesinos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Finalmente, los seres humanos somos eso, una especie con muchas preguntas y pocas respuestas, comportamientos rituales, mitos, tradición y una ciudad que pretenderá en este año que nos queda encontrarnos para proponer, revalidar, resolver y coincidir con el eterno problema de una ciudad mejor y más habitable. Gracias. Agradecer el aporte en este trabajo de investigación que está llevando adelante la Fundación Centro, de personas que tienen mucho para decir y que lo han sintetizado en poco tiempo. Y agradecer también la participación de los que nos están acompañando, que es intención de la Fundación poderlo escuchar. Nuestro objetivo fundamental en este trabajo, que se llama Santa Fe 450, es que podamos regalarle a esta ciudad, en este año tan especial, un trabajo de investigación profunda. Realmente creemos que Santa Fe tiene las aptitudes, las capacidades y las herramientas para recuperar un protagonismo que históricamente ha tenido, y que es muy importante saber quiénes somos, cómo somos, para poder transitar el camino hacia ese futuro de protagonismo que queremos recuperar. De verdad que es un tiempo difícil de nuestra sociedad, como decía Gustavo, y uno de los temas más difíciles es escucharnos. Pero es un ejercicio que tenemos que ejercitar justamente para construir ciudadanía y para ser parte de un destino común, diría el Papa Francisco, porque el todo es superior a la parte y cada uno debemos aportar nuestro granito de arena para construir un mejor todo. Además, tenemos la intención de que este trabajo sirva para que a Santa Fe como ciudad capital se le escuche en otros ámbitos, a nivel provincial, a nivel nacional, porque sentimos que nos hemos olvidado que somos esa ciudad capital que diseñó los contornos y alcance no solo de esta provincia, sino del federalismo argentino. Así que, hecha esta invitación para todos los presentes, yo voy a hablar del Brigadier López, con la irreverencia de un santafesino que se ha acercado a él reivindicando el federalismo, en el cual creo profundamente, porque de verdad que creo en la democracia y creo en este sistema donde cada uno debe ser artífice de su propio destino y del destino colectivo del lugar que habita.
Y el brigadier López, bueno, fue un héroe, un vencedor de 1000 batallas, y gracias a él este país, después de la Revolución de Mayo, no terminó cayendo en manos de una constitución unitaria y monárquica, como querían los porteños. Y es un personaje extraordinario que no llevaba el nombre del padre y llevaba el apellido de la madre, y hasta en eso se mimetizó con esta provincia de Santa Fe, que tampoco era legítimamente reconocida por los porteños al lograr su constitución. Se formó con los mejores, como los grandes hombres de la historia, con Belgrano, con San Martín, con Artigas, otro gran defensor del federalismo, y le rindieron los más altos tributos a aquellos que no se doblegaban ante nada ni ante nadie, como Rosas o como Dorrego, y prevaleció a todo, fundamentalmente por su enorme coraje, su enorme inteligencia y por el conocimiento profundo del territorio, en batallas incluso de enormes desigualdades en términos de fuerza. Y además fue, yo creo que un estadista que logró que los poderosos tuvieran que pagar los daños que causaban. De hecho, obligó a los porteños a que indemnizaran a Santa Fe con 25.000 cabezas de ganado, un tema discutido en nuestra historia. Y él fue, y no otro, el arquitecto del federalismo argentino, ¿no? En primer lugar, dictando esta primer constitución, que a mi humilde saber y entender es la primer constitución democrática, republicana y federal de todo Latinoamérica, y fue construyendo ese federalismo, primero garantizando la autonomía de Santa Fe, y segundo tratando de construir esta organización nacional a través de los pactos preexistentes. Para nosotros realmente fue la figura más destacada de la historia de Santa Fe, y prevaleció a todos, a ejércitos, caudillos, estados que quisieran justamente atentar contra esta autonomía y esta organización federal, y entre epopeya y epopeya tuvo la capacidad de tener una visión latinoamericana. En nuestra Constitución establece que cualquier habitante de Latinoamérica será considerado ciudadano de Santa Fe. Tuvo la capacidad y la inteligencia de poder proteger la gesta libertaria de San Martín, cuando justamente el directorio porteño quería pedirle a San Martín que abandonara su lucha para venir a reprimir a esos revoltosos de las provincias del litoral. Fue fundamental para lograr la independencia del Uruguay, no solamente, digamos, siendo artífice de la paz con Brasil, sino también celebrando un tratado con Montevideo en el año 1823, que fue como el inicio de ese proceso, a pesar de que en aquellos momentos el proyecto era que justamente Uruguay fuera parte de nuestra república, y tuvo la capacidad y la inteligencia, que hoy es un elemento fundamental para la defensa de nuestra soberanía, de reclamar cuando las Islas Malvinas fueron ocupadas por los ingleses. Así que yo reivindico esta figura porque expresa y representa ese protagonismo que tuvo nuestra provincia y nuestra ciudad de Santa Fe, y a nuestro criterio él es, a no dudarlo, la figura más importante de la vida de esta ciudad y de esta provincia. Es el que nos dio el nombre de provincia invencible, nos dio la fisonomía y alcance de los límites de nuestra provincia, y es, a no dudarlo, el patriarca de la federación
como así la historia lo ha titulado. De verdad que hay muchos ribetes del brigadier para destacar. Uno de ellos es su condición y su origen humilde, a diferencia de otros caudillos, como fue el caso de Quiroga, de Rosas, o el caso incluso del mismo Artigas. Era hijo de un blandengue y se formó en nuestra ciudad con los padres franciscanos que le inspiraron los principios de la caridad, la justicia y de la paz. Y de verdad que tuvo un liderazgo legítimo porque ascendió grado por grado, ¿no? Él fue soldado, logra su título de sargento porque justamente Belgrano en la iglesia de los dominicos lo convoca para las guerras de la independencia y así logró todos los títulos en armas, siendo incluso líder militar de la federación, ¿no? En varios momentos de nuestra historia, y uno significativo que hacía referencia justamente, se hacía referencia anteriormente, que fue, bueno, cuando en nombre de esta junta que estaba funcionando en Santa Fe y después de la ignominiosa muerte de Dorrego en manos de Lavalle, termina venciéndolo a Lavalle en dos batallas muy épicas, que es el Mío Mío y Puente Márquez. La verdad que esa historia que se señalaba de 1810 a 1818 es cuando se va construyendo la autonomía de Santa Fe. De verdad que todos los argentinos estaban muy entusiasmados con la declaración de la revolución, digamos, de mayo, pero bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta que Buenos Aires quería cambiar el centralismo español por el centralismo porteño, a punto tal de que el primer gobernador que propone el Cabildo de Santa Fe era Candioti, y Buenos Aires nos manda un español de primer gobernador de la provincia. Y esas luchas y esas tensiones, de esta vocación de Buenos Aires de imponernos su visión y su destino, exigieron de una convicción de los santafesinos que, digamos, que fue producto del acompañamiento de su pueblo, ¿no? Primero con la primera posibilidad de tener nuestro gobernador a través del príncipe de los gauchos, de Candioti, después de Vera, pero que se consolida con el brigadier López. En ese tiempo Santa Fe fue también protagonista, por ejemplo, declarando la independencia junto con la Liga de los Pueblos Libres en el Congreso del Arroyo de la China, mucho antes del Congreso de la Casita de Tucumán que todos nos enseñan, ¿no? Y es muy importante reivindicar la historia, ¿no? Dijera Cicerón, un hombre joven con el auxilio de la historia puede lograr la experiencia de la vejez, y leyendo sobre lo que se ha hecho sabe lo que debe hacer. Entonces es fundamental poder conocer nuestra historia, de dónde venimos, y seguramente va a ser una enorme guía para poder transitar hacia dónde vamos. Y como decía Damianovich, él fue el arquitecto del federalismo a partir de los pactos preexistentes, ¿no? Y yo suelo dar charlas en los colegios y le digo, miren que provincia invencible no le dicen a Santa Fe porque un asesor en marketing le dijo que había que ponerle ese nombre, sino que fue ganada a través del campo de batalla. Y eso lamentablemente muchos no lo saben,
porque hemos perdido identidad. Nosotros estamos atravesados por la globalización y el centralismo. Pero también es cierto que parte de la realidad es la reivindicación de nuestra identidad. Y allí la figura del brigadier López para nosotros es esencial, no porque vayamos a salir con lanza como el brigadier y los ciririceros, digamos, a luchar contra los porteños, sino porque allí se forjó la brújula que debe guiar nuestro accionar, ¿no? Y para reivindicar esa figura extraordinaria que fue el brigadier como símbolo de la construcción de un país federal, sin ánimo de imponerle al resto, pero sí con el ánimo de protagonizar nuestro destino. Y bueno, y así fue como se fue construyendo esta Argentina federal, que, bueno, a través de esos tratados, de esos pactos, porque el brigadier tenía esa capacidad, después de ganar, tratar de conciliar, ¿no? De prevalecer, y así fue como, bueno, se logra el armisticio de San Lorenzo, así fue como se logra el Tratado de Pilar, después de la batalla de Cepeda, que junto con los uruguayos y los entrerrianos terminan atados en la Plaza de la Victoria, escandalizados, digamos, los porteños, porque venían los gauchos del interior, harapientos, incluso con muchas comunidades originarias que lo acompañaban. Así fue como se logra el Tratado de Venegas, que es donde se impone justamente la indemnización, o se compromete, digamos, Buenos Aires a indemnizar a Santa Fe. El Tratado del Cuadrilátero, que señalaba justamente el profesor Damianovich, que es, bueno, después de triunfar sobre Ramírez, la idea justamente de establecer un acuerdo ofensivo-defensivo de la provincia del Litoral por la amenaza de la invasión de los brasileños, y el Pacto Federal de 1831, que como también señalaba Gustavo, bueno, fue el que le dio la base y el sustento a la Constitución de 1853. En ese momento Rosas no quería que se firmara ese pacto, pero Lavalle estaba en el Uruguay y quería insistir con el modelo unitario, y Paz estaba en Córdoba, entonces necesitaba del brigadier, y así lo hace firmar ese tratado, y por eso se hace la Constitución en Santa Fe. También, yo digo, no se hizo un concurso entre todas las provincias, sino que fue justamente a partir de esas luchas que se dictó la Constitución en honor a esos pactos preexistentes. Y además, como también se señalaba, fue el constructor del Estado provincial, ¿no? Porque veníamos del Cabildo. Primero a través de esta Constitución. Hoy charlábamos, antes de esta reunión, bueno, que se crea la Junta de Representantes, que fue, podríamos decir, como el origen de la legislatura, donde tenía representación Rincón, tenía representación Coronda, Rosario, y prioritariamente nuestra ciudad de Santa Fe. Y también tuvo la capacidad de construir Estado, pero sosteniendo las rentas, ¿no? Él defendía justamente la necesidad de contar con los recursos. Fue así que, por ejemplo, también grabó la inclusión de mercaderías extranjeras para poder sostenerlo,
y siempre tuvo que, digamos, ponerle límite a las comunidades originarias que, como bien señalaban recién, digamos, estaba constituido por los malones de aborígenes y por los gauchos matreros, pero siempre en la idea de integrar, ¿no? Por eso a las comunidades originarias no las exterminó, él protegía el trabajo pionero, sino que las integró, creando 2 localidades que hoy son parte de nuestra geografía, como es San Jerónimo del Sauce, justamente con esas comunidades originarias que venían de Reconquista y de Avellaneda, y también Santa Rosa de Calchines. Y además, dentro de su tiempo de gobierno, creó el Poder Judicial, eliminó el Cabildo y fue construyendo esta institucionalidad. Y fue fundamental incluso para la colonización de tierra, porque, bueno, aquellos que se atrevían al desafío de colonizar el norte, justamente los eximía de impuestos, les garantizaba que no iban a ser sus hijos convocados a las milicias y también establecía que no serían confiscadas sus haciendas. Él creó y fortaleció la educación como instrumento justamente de progreso, creando la primera escuela secundaria, creando escuelas primarias y también becando a santafesinos a Buenos Aires y brindándole útiles escolares a aquellos que pudieran estudiar, porque él decía que la ignorancia era la madre de todos los males. La ignorancia, y vaya esta expresión del brigadier para que lo que queremos abordar es justamente, con el aporte de todos, es justamente el conocimiento de nuestra propia ciudad, que está depositado en el fondo en cada uno de nosotros, en cada uno de los vecinos, en cada uno de los barrios, en cada una de las escuelas, en cada una de las vecinales, en cada una de las instituciones deportivas que anidan en Santa Fe, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Así que, yo siempre digo que fue un estadista, un hombre que construyó de abajo hacia arriba los fundamentos del federalismo y que tuvo la capacidad de tener la sensibilidad de expresar los intereses de los santafesinos, lo que llevó a que tuviera el acompañamiento permanente de su pueblo y además, fue el favorito de la democracia, al decir de Alberdi, porque su popularidad fue la más incipiente forma de democracia. Así que, por todos estos motivos nosotros reivindicamos la figura del brigadier, porque creo que nos puede inspirar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en esa idea de ser un poquito más federales y un poquito más santafesinos, y solo creo que la figura del brigadier nos puede inspirar para poder lograrlo. Muchas gracias y les agradezco la posibilidad de que participen de este taller y gustosos los vamos a escuchar. Ahora abrimos a preguntas, a comentarios, la idea es poder establecer un diálogo, escucharnos. Yo vengo en representación del Instituto Castañeda, en la carrera de Historia, y mis chicos estaban ahí, se tuvieron que ir porque, es una altura del año así muy complicada, con la última parte del semestre, tienen exámenes finales, pero me mandaron preguntitas al WhatsApp, ¿no? Pero en primer lugar, una aclaración
Villalba, soy licenciada en Historia. Soy nacida en San Carlos Centro, pero en la actualidad vivo en San Jerónimo del Sauce. Y bueno, hace un año que vivo ahí, pero elegí vivir en San Jerónimo del Sauce como buena profe de historia por la historia que tiene ese poblado y por el protagonismo que tiene la historia en el tiempo presente. En la colonia San Carlos, que es donde yo viví toda mi vida, no existe esa relación entre la historia y el presente del pueblo, como se ve en San Jerónimo del Sauce. Y algo que me llama la atención de ese pueblo es que la plaza principal, en lugar de llamarse Plaza San Martín, como pasa en todos los poblados y las ciudades a lo largo de no solo de la provincia de Santa Fe, sino de la Argentina, se llama Estanislao López, la plaza. Y en el medio de la plaza hay un busto a Estanislao López. Es una historia, digamos, muy interesante, la del pueblo que ha salido de cada uno, en algún momento mencionó San Jerónimo del Sauce. Y bueno, me parece así re interesante esa población porque permanentemente reivindican a López. Es una de las pocas localidades de las que yo veo eso. Y bueno, con respecto a esto de la ciudad de Santa Fe y la historia de la ciudad de Santa Fe, nosotros estamos en un proyecto con los alumnos de intentar escribir la historia de Santa Fe en el siglo XX, de la ciudad de Santa Fe. Y nos encontramos con muchísimas dificultades, porque en el plano de la historia hay muy pocos trabajos, están como muy dispersos, que analizan la historia de la ciudad de Santa Fe. Y sobre todo el siglo XX. Nosotros, en nuestra materia que es Historia Argentina del siglo XX, el desafío de este año fue tratar de pensar los procesos históricos nacionales y vincularlos con la ciudad de Santa Fe. Porque cuando nosotros veamos Argentina moderna, bueno, ¿qué pasaba en la ciudad de Santa Fe en ese momento? ¿Qué políticas se desarrollaron? Y bueno, y nos encontramos eso con muchas dificultades para encontrar material actualizado, bibliografía, y un poco escribiéndonos en la línea historiográfica que proponen ciertos historiadores federales como César Cach de Córdoba y Darío Macor, que era acá de la ciudad de Santa Fe, que falleció hace unos años. Ellos dicen, bueno, necesitamos empezar a pensar y escribir una historia extracéntrica. Ellos dicen, bueno, la historia históricamente se pensó desde Buenos Aires, y de hecho cuando uno estudia la historia argentina, siempre los procesos que se presentan como generales no son procesos generales, son procesos porteños, etapas porteñas. Entonces nosotros, siguiendo esa línea, tratamos de pensar algunas cuestiones de la ciudad de Santa Fe para vincularla con el proceso mayor. Entonces la primera parte del siglo XX está bastante explorada, y creo que los aportes que hizo el señor de la Fontana fueron muy valiosos. Los chicos estaban tomando apuntes, sacando fotos a los mapas y demás. Y estamos preocupados por la historia de los barrios. Ese es uno de los ejes que queremos ver, bueno, ¿por qué crece la ciudad? Yo les voy a formular la pregunta que me dejaron los chicos, que quizá puedan darnos algunas pistas para responderla. Porque ellos se preguntan, ¿existe algún dato que permita explicar el crecimiento de la ciudad, porque en la segunda mitad del siglo XX? Ellos estuvieron trabajando y descubrieron, por ejemplo, como usted presentaba, señor, la cuestión del crecimiento de Santa Fe a partir del puerto, en la Santa Fe moderna, después cómo crece el barrio Roma. Pero tenemos como un bache que no sabemos qué pasa en la segunda mitad del siglo XX, que crece para el norte de la ciudad. Si alguno de ustedes tiene alguna pista para darnos en tanto procesos históricos, coyunturas que permitan entender ese crecimiento. Es un fenómeno nacional de concentración de la vida urbana. A medida que primero se da la crisis del 30, que lleva a la industria sustitutiva. Después ese proceso se profundiza en la Segunda Guerra Mundial y ya durante los gobiernos justicialistas tenemos una industria bastante desarrollada y el crecimiento de una clase obrera, que es la que va a ir ocupando los barrios. Incluso hay planes oficiales de urbanización, barrios que se van construyendo, pero... ¿Hay algún dato, por ejemplo, de barrios específicos de la ciudad que se inscriben dentro de Villa Setúbal, en la presidencia de los primeros gobiernos justicialistas, por lo menos en Santa Fe hay dos
barrios que manda hacer el mismo Perón. Uno es en Santa Rosa de Lima y otro es en la zona de Villa Setúbal. Si ustedes recorren la zona de la parroquia San Pablo, van a ver, porque todavía se distinguen claramente, las casitas de Perón, como les llamaban, que eran las del banco hipotecario. Bueno, me parece que pasa por ahí, no es un proceso exclusivo de Santa Fe, sino que Santa Fe va a ser la ciudad más importante en la región, que va a convocar población de la provincia y de otras provincias, ¿no? De Chaco, de zonas rurales que se van a ir perdiendo atractivo. Imagínate el mismo retiro de la forestal en el Chaco santafesino llevó a que muchísima gente se viniera a Santa Fe. Santa Fe como un polo, digamos, de Claro, sí, así como en Rosario pasa igual. Bueno, con relación a este proceso, en realidad empieza antes de Perón, incluso, con el tendido de los ferrocarriles al norte. Porque los ferrocarriles eran la vía de comunicación de todo ese norte, incluso en la época de la forestal, con la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene una enorme evolución a partir del armado del complejo ferroportuario. Quiere decir que una enorme cantidad de producciones de todo el centro norte de la provincia, más provincias vecinas, llegaba a Santa Fe a través de los ferrocarriles, y de los ferrocarriles transfería carga a los buques, y los buques distribuían esos bienes, que podían ser de distinto tipo, ya sea en comercio de cabotaje o en comercio exterior. Por ejemplo, el tema de los durmientes del Quebracho del Norte o de los granos. En el año 1885 Santa Fe llega a ser el puerto con mayor volumen de exportaciones del país. Por supuesto, después la producción va a ir corriendo al sur, buscando la zona núcleo de mejores condiciones agronómicas para producir, y puertos de mayor profundidad. Empiezan a aumentar las bodegas de los barcos, con lo cual el ingreso a Santa Fe se empieza a complicar. Santa Fe fue pensado su puerto de ultramar, estamos hablando fines de 1910, el primer barco entra el 1 de enero de 1911 y empieza a cargar el 2 de enero. Eran cargas relativamente reducidas, eran bodegas para 4.000 o 5.000 toneladas de carga. En este momento los buques que entran a Rosario son buques con capacidad de arriba de 40.000 toneladas. De modo que Santa Fe ahí empieza a complicarse, digamos. El horizonte de Santa Fe empieza a complicarse. Y después el abandono de los ferrocarriles, el abandono del puerto, en fin, terminaron complicando todo, y lo que sigue llegando del norte es una migración casi sin destino, con muchos problemas de inserción dentro de la ciudad. Yo me acuerdo de la época de Jorge Obey, que llegaban los amigos del Chaco, del gobernador del Chaco, mandaba cargar los trenes con toba y se los mandaba acá, ¿no? Era como un descarte y se lo tiraba a Santa Fe. Muchos de esos trenes Obey se los devolvía, pero muchos otros quedaron, y así fueron surgiendo los barrios tobas en el norte, la zona de Ángel Gallardo, allá Montevera. Ya fue mucho más desorganizado todo ese proceso, porque además la Argentina entró en crisis y dejó de ser esa locomotora que traccionaba el progreso de muchísimas regiones a través de su inserción comercial en el mundo, a través de las exportaciones, la producción interna y la exportación de proteínas. Y bueno, ahí empieza un tema del que no hemos salido. No solo no hemos salido, cada vez nos vamos hundiendo más, porque la Argentina perdió niveles de productividad, se ha vuelto menos productiva. Si bien hay manchones que han crecido enormemente por la incidencia de las tecnologías, hay sectores que han accedido a las tecnologías. De hecho, el campo
tecnología de la comunicación satelital, para la agronomía de precisión, la biotecnología mejorando el tipo, digamos, las semillas para resistir distintos tipos de pestes, la biotecnología animal para alinear los celos y conseguir la aparición de la vaca en una misma época y así facilitar, digamos, el sistema de producción, racionalizarlo, concentrarlo, en fin, todo eso ha incidido en que el campo haya incrementado enormemente su participación en la generación de riqueza nacional. Además lo vemos con solo contemplar de dónde vienen las recaudaciones, las grandes recaudaciones del Estado. Viene de ese sector, combinado con sectores industriales vinculados con el campo. O sea, la agroindustria hoy es el principal generador de divisas para el país. Pero todo esto se ha hecho mucho más complicado, mucho más desordenado. Quizá la mayor expresión de este fenómeno sea el crecimiento absolutamente descontrolado del conurbano bonaerense, que además se convierte en el gran elector nacional, con niveles de conflictos inusitados, niveles de criminalidad desbordantes. Y bueno, todo eso son los epifenómenos de un proceso de decadencia en la Argentina de las últimas, yo diría, 5 o 6 décadas, donde hemos ido perdiendo rumbos, rompiendo institucionalidad, rompiendo el principio de la legalidad, ajustándolo a circunstancias que le convienen a unos u otros y que generan modificaciones, que son parches que en definitiva terminan desquiciando las instituciones. Entonces nos quedamos sin educación, sin instituciones, y estamos en un proceso muy complicado en el que los responsables son todas las expresiones políticas, porque todos se han equivocado en su momento. Y el resultado final es esta decadencia sin rumbo que estamos experimentando. Yo pensé que nunca la iba a ver. Desde hace 50 años que me inicié en el periodismo, que tenía la idea de que la Argentina iba a mejorar. Miren, cuando viajé por primera vez a Europa, en 1966, cuando terminé el bachillerato, me había quedado sin un peso, sin un dólar. Había control de cambios en esa época también, gobierno de Ilia. El Banco Central daba, creo que $200 por persona para viajar al exterior. Lo que pasa es que en esa época $200 era bastante plata. Yo me había quedado sin nada, me habían quedado unos pesos. Y un día en Viena, recorriendo la ciudad, me encuentro en una casa de cambio enorme que había en el centro de Viena. Entro con mis pesos argentinos, estaba lleno de tablas con conversión de moneda. En esa época cada país tenía su propia moneda, era mucho antes del euro. Y pregunto, hay una media lengua inglesa, si cambiaban pesos argentinos. Me dijeron, por supuesto, pero sin ninguna sorpresa. Me cambiaron los pesos argentinos por chelines austríacos. Era lo que necesitaba en ese momento para comprar una factura, porque hacía era pleno invierno, estaba todo congelado, y yo arañaba las vidrieras de los gallalí de allá, tratando de comprar una factura vienesa. Bueno, pero desde entonces todo ha ido para abajo. Y se ha desordenado mucho estos barrios, que muchos han sido productos de planes nacionales, desde los FONAVIS, planes provinciales y planes municipales de vivienda. Entonces, el norte se ha constituido por una cantidad de barrios que surgen de planes oficiales de vivienda, tanto nacionales, provinciales como municipales. Y también de loteos inmobiliarios. Por ejemplo, Bobbio hacían loteos con terrenos muy accesibles, que las familias pagaban durante décadas, y mucha gente trabajadora accedió así a su terreno, construyó su casa. Muchas veces cada uno construía su casa con ayuda de los vecinos, y así se fueron poblando primero las avenidas y después
La zona entre avenidas. Claro. Yo, sin ánimo o con el ánimo de aportar, digamos, ¿no? Yo creo que el proceso de industrialización fue generando la concentración en núcleos poblacionales más importantes. Hay varios trabajos sobre la despoblación del campo. Argentina es incluso el país que mayor índice de población urbana tiene en el mundo. Creo que no existe otro país que tenga este fenómeno de concentración poblacional en la zona urbana. Entonces yo creo que el fenómeno de industrialización tuvo su impacto positivo por el desarrollo de un proceso de industrialización, pero digamos negativo desde el hecho de que justamente la capacidad política que generaba ese proceso de industrialización hacía que hubiera un fenómeno de concentración centrípeta. Pasó, como decía Gustavo, el fenómeno de la conurbación de Buenos Aires, y en la provincia se dio también en dos lugares, en Rosario y en Santa Fe. Y tal vez podríamos decir, la ola de atracción que generó Santa Fe, producto del desarrollo ferroportuario, fue, digamos, el que permitió que las migraciones internas creyeran que podían lograr un destino de progreso en la ciudad, trocando, bueno, el arraigo por la cultura de la ciudad, que ahora en este tiempo, digamos, atrajo, digamos, esos fenómenos de conurbación y la falta de planificación, digamos, el anonimato, el abandono y digamos, y la ausencia de planificación, ¿no? Vos fijate, vos decías que sos de San Carlos. Bueno, en 1852 se crea la Comisión de Inmigración y había un proceso de planificación para traer a esa corriente europea para generar, y con la idea de planificar, y hoy no existen políticas no existen políticas reales para incorporar, salvo algunas raras excepciones. Ha habido un ejemplo en Colonia Belgrano, ahora sí, hay un pueblo que se está incentivando. Exacto, en Córdoba. El de Colonia Belgrano fue con una fundación suiza que lo implementó, pero ese fenómeno de concentración, y hacia el norte por una cuestión, claro, por una cuestión geográfica, porque justamente las tierras hacia el norte son más altas y no están amenazadas por la inundación. Y eso, digamos, el crecimiento natural, digamos, es justamente hacia el norte, también, digamos, con vinculación de programas del Estado y también con loteos que no siempre, bueno, han tenido la capacidad de pensar para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, y con barrios populares, humildes, que fueron asentándose de manera irregular y que después con el tiempo se van consolidando. Había también, por los criterios urbanísticos de aquel tiempo, bastantes plantas industriales en el norte de la ciudad, empezando por la Schneider, la fábrica de tornos, la Baco, aceiteras, el ferrocarril, talleres de ferrocarril. Así que
mucha gente se El instalaba abasto cerca del mercado de frutas y verduras. Por eso la otra pregunta que me hacían los chicos, que ellos está vinculado a esto, nosotros leímos un texto de Cervera, de Felipe. Cervera, que habla sobre la Santa Fe moderna. Y él en su tesis formula que Santa Fe, no me acuerdo bien en qué periodo, la ciudad de Santa Fe, no quiero decir un concepto que no sea, pero algo así como que se terceriza, Santa Fe termina convirtiéndose en una ciudad administrativa. Sí. Bueno, Felipe tenía una hipótesis que yo no compartí nunca. La pregunta es si existe en Santa Fe ese inicio, o digamos, hay una etapa en la cual se dice, bueno, entiendo yo la pregunta, 1970 Santa Fe deja de ser una ciudad industrial o agroindustrial para ser una ciudad de servicio. No soy experto en cuestiones urbanas, pero me doy cuenta que el concepto de ciudad actual ya no pasa por la ciudad industrial dentro de lo que es el eje urbano. Y por eso es el desarrollo de los parques industriales en las zonas aledañas. Santa Fe pasa poco a poco, todas estas plantas industriales que te nombré fueron desplazadas. La única que por un privilegio especial se mantiene es la cervecería Santa Fe. Pero Y la celulosa del puerto. sí, hasta por ahí nomás, porque ya tiene otras locaciones. Sí, pero sigue produciendo. Bueno, el tema es que el concepto de ciudad que Felipe, me parece que nunca se enteró, no es más. Él dice, ¿de qué viven los santafesinos? Como que fuera fundamental para una ciudad tener una producción industrial. No es suficiente ser capital de una provincia, ser un centro donde está rodeado de producción agropecuaria, que obviamente los excedentes y las ganancias se vuelcan en el mercado inmobiliario y un montón de actividades que dependen del campo. Tiene que ser como fue en alguna, ni siquiera la FIA estaba en Santa Fe, ni la fábrica de autos Unión De cabeza. la de Cabé, estaban ya donde ahora es un parque industrial. Yo nunca lo entendí bien a Felipe, pero bueno, no lo cuestiono porque era una autoridad en muchos aspectos, ¿no? El análisis que le hace demográfico y estadístico de la Santa Fe moderna es buenísimo. Nosotros sacamos un montón de datos muy interesantes. Sí, pero Bueno, evidentemente, digamos, hay una ciudad diversa, ¿no? Es decir, Santa Fe se ha convertido también en un centro de formación investigación, que conocimiento. impacta cuando vos lo ves, no sé si está medido, pero mucha gente viene del interior a Santa Fe a estudiar, bueno, y se queda en esta ciudad. Creo que ese fenómeno de industrialización también ha cambiado. Hoy, por ejemplo, en la ciudad existe el fenómeno de las startups vinculadas a la industria del conocimiento, la software factory. Yo la conozco porque tengo una hija estudiando justamente, se recibe ahora de ingeniera y hay empresas que están radicadas. De todas maneras, un tema que es muy importante, por lo menos a nuestro criterio, es que Santa Fe pueda de alguna manera lograr protagonismo a partir de una ventaja natural que tiene, que es que está en una ubicación dentro del río Paraná que puede albergar buques de ultramar en las escalas que actualmente, digamos, benefician a otras regiones, como es la del Rosafé, desde Timbúe a Villa Constitución. Eso no es por mérito de ningún santafesino, sino producto de la gracia de Dios, podríamos decirlo, y un tema por el cual se ha luchado mucho y hay que seguir luchando, porque, bueno, permite que ese sector tan potente, que es uno de los motores de la economía argentina, como es el sector agroindustrial, bueno, pueda
ayudar al progreso y al desarrollo económico y al desarrollo social de una ciudad que en términos generales hoy es una ciudad pobre. En términos generales es una ciudad pobre, más allá de que por ahí no tomemos dimensión de esa situación, pero que cuando mirás los indicadores efectivamente están presentes. Bueno, cerramos. Una cosita nomás. Yo lo que pienso es que esto tiene un marco, que es el tema del federalismo, que se nombró muchas veces. Y creo que realmente esa es la problematización básica que tenemos. La provincia y la ciudad. Porque hay una diferencia conceptual del federalismo que supuestamente se está practicando en Argentina, está institucionalizado. En la COP, por ejemplo, el concepto del federalismo que tiene principios. Si tiene estados independientes, y la Argentina tiene provincias, que, esto lo voy a decir desde lo tributario, yo soy contadora, que no están siendo beneficiadas con las recaudaciones de impuestos que les corresponderían de acuerdo a los diseños constitucionales originales, porque en la década del 30 hubo cambios de diseño y la nación pasó a ser la beneficiaria, la que cobra y luego reparte con la famosa participación lo que no debería ser así. Eso terminó con el federalismo. Sin federalismo fiscal no hay federalismo. Así es. Entonces, nosotros hacemos literatura con el federalismo, pero el proceso de concentración de las decisiones en Buenos Aires está directamente ligado a la concentración de los recursos. Y después Buenos Aires reparte. En España, por ejemplo, que no es un país federal, sin embargo, tiene regiones. El famoso tema del planteo de Cataluña, por ejemplo, sobre todo respecto de Madrid, o del gobierno central en Madrid, es que ellos están enojados por el quantum que tributan para el mantenimiento de España. Pero ellos son los que perciben los impuestos. Es decir, ellos perciben el 100% de los impuestos, le coparticipan al gobierno central el 10-12%, y el resto se lo guardan y lo manejan ellos. Se le da un nivel de autonomía regional tremendo. Técnicamente se hace una división entre impuestos directos e indirectos, originariamente. Y para la nación deberían ser los directos y las provincias deberían ser los indirectos. El indirecto más clásico es el IVA. Y lo tiene la nación. Por eso luego las provincias han tenido que superponer otros impuestos indirectos. Y esos productos. Vos sabés que ahí lo que en algún punto tengo que reconocer que el tema de los sistemas federales unitarios, digamos, también tiene que ver con la implementación, ¿no? Y cuál es el objetivo de podríamos decir, de un sistema y cuáles son, digamos, las consecuencias de la implementación. Desde mi humilde entender, el federalismo tiene que ver con un concepto, que todos tengamos las mismas posibilidades en cualquier lugar donde nos toque nacer, ¿no? Y el federalismo no solo hay que exigirlo, sino pregonarlo con acciones concretas en nuestro territorio. Entonces, y a veces no es quien administra la plata, sino hacia dónde va el dinero, ¿no? Entonces, existen formas, por ejemplo, que el Estado Nacional concentre los recursos. No es tan grave como que no haya un presupuesto por regiones y haya una enorme discriminación que contribuye al centralismo, porque si la discriminación fuera para el desarrollo de las provincias postergadas y no con este sistema, digamos, de satrapías, de negociación para
mantener sistemas que no permiten ese desarrollo. Y bueno, y ese federalismo vos lo podés trasladar a la provincia como concepto y también a la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora esa es la construcción. Bueno, un gusto. Digamos, porque por ejemplo en la ciudad ese fenómeno de concentración también existe, digamos, ¿no? Y si no basta con recorrer en la ciudad, no solo en materia de servicios, sino de asignación de recursos e incluso de representación política. Santa Fe 450. La capital se escucha.